Le damos la bienvenida al senador del Frente Amplio, vertiente artiguista, Enrique Rubio. En el mes de la elección departamental, ¿cómo está viendo al Frente Amplio, no solo en Montevideo, la capital del país, sino en todo el país para la instancia de ahora de las elecciones departamentales y municipales? Eh, yo diría que lo estoy viendo en general bien, aunque falta mucho. Hay un gran esfuerzo por el trabajo con la gente, pero esta nube del COVID ha distorsionado todos los patrones de lo que eran las campañas electorales. Entonces, esto nos ha afectado en el punto más fuerte de campaña política o de estilo de campaña, que es el contacto directo con la gente, la barriada, ese tipo de cosas, ¿no? Algo se ha venido haciendo y ahora se ha intensificado, pero estamos muy lejos de nuestros niveles históricos en cuanto a capacidad de movilización. Esto se nota en Montevideo, en parte también en Canelones, aunque en Canelones se hace un poco mejor porque las poblaciones son un poco más reducidas en sus dimensiones, ¿no? Y después hay una batalla campal en las intendencias muy disputadas, donde está el Frente Amplio gobernando, donde puede estar más cerca algún partido tradicional. Enrique, ¿usted entiende que estas elecciones departamentales y municipales pueden ser un plebiscito sobre la gestión del gobierno? Yo creo que no hay que precipitarse mucho eso, porque en realidad para el plebiscito sobre la gestión del gobierno va a ser recién el año que viene, y puede que no haya instancia, ¿no? O quizás se cruce alguna ley y haya alguna convocatoria de tipo popular y masiva, digamos, algún referéndum, alguna cuestión, y entonces puede haber lo que uno podría denominar un plebiscito sobre no en medio mandato, sino comienzo de mandato. Pero yo creo que el Uruguay real está muy sumergido por lo que es el impacto COVID este semestre, lo que se prevé como proyección, que en realidad la gente está razonando como si esto sigue y sigue, no se sabe hasta cuándo, y por eso creo que tenemos una especie de política ficción en cierta medida, ¿no? En cuanto a, en términos comparativos. Entonces, a mí me parece que eso todavía no permite el contraste porque tenemos una realidad dual. Por un lado, una gestión de la crisis del COVID que nosotros hemos respaldado plenamente en sus aspectos sanitarios, y por otro lado, una rápida degradación de la situación social, que se percibe por todos lados, ¿no? Yo tengo un vecino, porque vivo en una cooperativa bastante grande, que me decía el otro día, yo contaba antes que en el contenedor de enfrente pasaban 2 veces al día. Ahora pasan 20 veces al día. O sea, hay digamos, una caída en la pobreza de un sector difícil de estimar, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo, rápida. Y bueno, y esto es consecuencia de la crisis y de la parálisis que se produjo desde el punto de vista económico y también de otros factores. Y por otro lado, hay una política que no es anticíclica. Entonces, este cóctel, ¿no? de pandemia bien gestionada, con un gran blindaje mediático, como no hemos conocido con anterioridad. Y por el otro lado, caída desde el punto de vista social, da una combinación que no tiene, a mi juicio, no tiene precedentes. Entonces, es muy difícil decir que es un plebiscito sobre el gobierno. No, me parece que no va a ser tanto desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo ha visto desde el Frente Amplio la presencia del presidente de la República
en distintos puntos del país. Desde la propia coalición de gobierno se lo ha criticado, se ha dicho que se está entrometiendo en la campaña electoral, que ha sido también las críticas que ha hecho el propio Frente Amplio, ¿verdad? Sí, yo creo que han cambiado rápidamente las reglas de juego. Entonces eso, por lo menos a nosotros los frentistas, nos ha sorprendido mucho. Es como si se entendiera que, no digo que está todo permitido, pero sí que hay licencia que se puede dar el presidente o miembros de su gabinete que antes no sucedía ni con otros gobiernos blancos o colorados tampoco, y que eran, digamos, provocaban enseguida una tormenta, o por lo menos una pequeña tormenta. Entonces, ahora es como se está naturalizando un modo de acción presidencial que tiene un corte de gobernante y un corte de dirigente partidario que interviene en las cuestiones políticas. Esto está vedado constitucionalmente, pero esto está sucediendo en los hechos e incluso provoca disturbios dentro de la propia coalición. Ya hay protestas de sectores de Rocha, por ejemplo, o en otros, y en el litoral, de sectores que van juntos, a veces en el mismo lema de la coalición multicolor, pero que protestan porque la intervención significa levantar un candidato de uno de los sectores, fundamentalmente del Partido Nacional. Esto lo hace con dirigentes del herrerismo, principalmente. Entonces, yo creo que esto no es bueno, que introduce una práctica política de lo que en el siglo XIX se llamaba la influencia directriz, ¿no? Una práctica política que no es aconsejable y que desde el punto de vista democrático provoca problemas. Entonces, si le sumamos a los problemas que tenemos en el área social, donde están los problemas más grandes, a mi juicio, con un proyecto muy conservador desde el punto de vista del modelo económico, y a su vez se introducen estas prácticas de relacionamiento político, yo creo que estamos en problemas. Desde el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, que es el candidato que usted apoya, que apoya la vertiente artiguista, se ha dicho que, bueno, el ex intendente de Montevideo es quien mejor refleja los equilibrios políticos dentro de la coalición de izquierda. Eso le ha valido críticas de parte de los otros candidatos, el caso en particular de Álvaro Villar. ¿Es así? A su criterio, Daniel Martínez es el que mejor representa los equilibrios políticos porque a Cose le apoya el Partido Comunista y a Villar el MPP. Yo creo que no hay alguien que represente los equilibrios. El equilibrio es el resultado de la presencia de corrientes políticas. El Frente Amplio históricamente siempre tuvo 3, 4, 5 corrientes políticas que hacían, digamos, de soporte, ¿no? El monumento que le hicimos a Sereñi en el centenario expresa desde el punto de vista plástico eso, ¿no? Aunque ha sido poco promovido, pero es una obra escultórica bien interesante, ¿no? Entonces aparecen 4 patas, ¿no? Y entonces ahí en el centro se simboliza la cohesión que el general como conductor le daba. Pero siempre había 3, 4, 5 patas, ¿no? Esta diversidad del frente es connatural a su origen, que es producto de acuerdo de corrientes políticas. Eso genera, si todas tienen pesos relativos de cierta importancia, no de igual importancia, pero de cierta importancia, genera un sistema de equilibrios. Cuando esto falla, entonces uno dice, entramos en una situación que puede generar un desequilibrio político y no expresar la diversidad del frente. Y eso es un factor clave para el retorno del Frente Amplio, no solo para ganar intendencias,
para el retorno del Frente Amplio al gobierno. Porque el Frente Amplio tiene que expresar esa pluralidad para llegar a sectores sociales muy distintos, con lenguajes y códigos muy diferentes, y eso solo se logra abriendo el abanico. Entonces, yo creo que Daniel Martínez, como gobernante, expresaba el conjunto, y sin duda, si es reelecto, va a hacer eso, pero a su vez como corriente política, como cabeza de una corriente política, por lo menos para la candidatura, no sé si esto después se expresará de alguna manera, pero para la candidatura expresa una de las grandes vertientes del Frente Amplio. Entonces, yo creo que fortalecer la candidatura de Daniel Martínez no solo es apostar por la continuidad de un gobierno que ha sido muy brillante y que ha hecho una transformación espectacular de Montevideo, la más importante, creo yo, después de Mariano Arana, del primer gobierno de Mariano Arana, ¿no? No solo la continuidad de eso y la posibilidad de culminar la transformación, sino que también tiene este otro valor agregado, ¿no? Fortalece la diversidad del frente. En ese sentido, yo digo que fortalece el equilibrio político del Frente Amplio. Esto no quiere decir nada en detrimento con las otras corrientes, no, es natural, somos varias corrientes. Ahora, si alguna de ellas queda muy debilitada o tiende, digamos, a un lugar irrelevante, entonces el Frente tiene un corrimiento político. Este corrimiento político, a mí me parece que lo perjudica en cuanto a su proyección de futuro y fundamentalmente en cuanto a su proyección político-electoral hacia la sociedad uruguaya. Porque la sociedad uruguaya está ubicada en el centro del espectro político. Así ha estado ubicada tradicionalmente. Ahora sigue estando ubicada en ese lugar, con un cierto corrimiento hacia la derecha y con un fenómeno nuevo que es la polarización en los extremos. Nunca habíamos tenido este grado de virulencia, de intolerancia, de ataque político, ¿no? de condimentos de todo tipo que fundamentalmente se ven en las redes, ¿no? Uno pone un mensaje en las redes por algo y bueno, aparecen los partidarios y los que se oponen, pero los que se oponen normalmente dicen las barbaridades más increíbles, algunos no, pero otros tienen un estilo de una intolerancia como yo no conocía, por lo menos en el pasado político. Uh-huh. ¿Usted cree que el triunfo del Frente Amplio en Montevideo va a significar una lógica de enfrentamiento con el gobierno nacional? Yo no creo mucho en eso. No creo mucho en eso. Lo que sí creo es que se puede reeditar la situación que vivió con Tabaré y con el gobierno de Mariano de discriminación, ¿no? Y de protesta permanente, por lo tanto, del gobierno departamental, en el caso de Montevideo, respecto del gobierno nacional, ¿no? Fundamentalmente en los recursos, o en barbaridades como esta, que espero que no, que de la unidad agroalimentaria, ¿no? Que espero que no prosperen, porque espero que haya sectores y parlamentarios que tengan una mirada más de largo plazo y que esto sea simplemente un error de alguna manera del Ministerio de Ganadería y que le he visto ya varios, ¿no? Varias situaciones que muestran inexperiencia, de alguna manera, ¿no? Entonces, puede reeditarse eso, pero puede reeditarse también un contraste de modelos que tuvimos antes. Por ejemplo, visible en las políticas sociales en la escala en que puede hacerlo un gobierno departamental como el de Montevideo o el de Canelones, ¿no? En atención a la salud, en generar puestos de trabajo, pero en las dimensiones que tiene un gobierno departamental. Ahora, acá
hay un punto de amortiguación. El punto de amortiguación es que a los gobiernos departamentales, fundamentalmente del Partido Nacional, puede no interesarle porque hay una gran diversidad en su interior y en los que se puedan mantener, que van a ser sin duda muchos, ¿no? Puede haber un interés común y va a haber un interés común en que los recursos nacionales del presupuesto que se deriven hacia los gobiernos departamentales sean importantes. Esa pelea está un poco soterrada ahora, pero ya se vio en las negociaciones previas con la Oficina de Planeamiento sobre cómo se aplica esto. Quiere decir que no lo veo como una trinchera al gobierno de Montevideo, ¿no? En el sentido de contrapuesto en forma virulenta al gobierno nacional sería un error eso. Pero sí veo que la diversidad de modelos y el retaseo presupuestal, que es como la pauta de planeamiento, que es quien dirige la política económica, a mi juicio, ¿no? Que las dos cosas juntas, ¿no? Junto con un tono de discriminación política que se viene aplicando en otros lugares, sí generen algunas situaciones ríspidas, ¿no? Es cierto que el presupuesto nacional entró por la Cámara de Diputados, pero ¿cómo ha visto el proyecto de presupuesto quinquenal? Y yo creo que mantiene las pautas que habíamos advertido que iban a concretar. Este es un presupuesto, por lo que yo he visto, no lo he estudiado a fondo todavía, porque por la misma razón que tú decís, no ha llegado a senadores, están diputados. Pero es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que si baja salarios como baja, va a terminar impactando junto con medidas que tienen que ver con la negociación salarial privada, impacta en baja del salario real. Eso lleva a la baja de las jubilaciones y el ajuste se hace por ese lado y por las inversiones. No es un presupuesto que apunte a fortalecer las políticas públicas por el lado de la inversión y de las empresas públicas. Para nada. Entonces, es un presupuesto del recorte. Entonces, es un presupuesto que además, anoche lo decía en un programa de televisión, un compañero del Partido Socialista, Sibila, autocontradictorio, porque hace una proyección de crecimiento económico muy importante post-pandemia. Y el crecimiento económico muy importante post-pandemia va junto con un ajuste y una reducción de la capacidad de consumo por vía del presupuesto y de toda la acción del Estado y de las inversiones. Entonces, digamos, la política económica que expresa el presupuesto no es anticíclica, sino que es procíclica respecto de la caída. Entonces, están todos jugados al sector privado. Ahora yo digo, el sector privado va a hacer inversiones tan descollantes como para permitir esas proyecciones económicas. Tengo dudas muy serias de que esto se produzca. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, respondiéndole al senador Danilo Astori, ex ministro de Economía, se quejaba de cómo el Frente Amplio había dejado el país. Y el gobierno actual sostiene que es imposible seguir con este crecimiento sostenido del déficit fiscal. Y que hay que empezar a hacer, bueno, Alfie hablaba de recortar gorduras y hacer ahorros, porque no se puede seguir así. Bueno, pero una cosa es la austeridad. O sea, recortar gorduras, hacer ahorros, está bien, ¿no? Eso es una política de austeridad. Pero una política de austeridad no significa una política no expansiva en cuanto a las inversiones, fundamentalmente a las inversiones y al gasto social, ¿no?
El problema es que se ha generado una especie de terrorismo en torno al déficit fiscal, que en términos comparativos internacionales, esa variable y de otras, no tiene la significación que se le está dando. O sea que en términos comparativos, la macroeconomía tiene varios aspectos a considerar. El déficit fiscal es uno. La deuda que se tiene es otro, la capacidad de inversión que se tiene es otro, el consumo que se tiene es otro, ¿no? La inflación es otro. Entonces, si uno mira solo una variable, puede extraer la conclusión más disparatada. En realidad, la lógica de razonamiento que nosotros tenemos es que una política expansiva nos endeuda más, sin duda, nos endeuda un poco más, pero permite una reactivación económica más rápida, y esa reactivación económica más rápida se traduce en ingresos tributarios más importantes. Y por esa vía se disminuye el déficit fiscal. La otra lógica de razonamiento es decir, no, gastemos mucho menos y entonces, sobre la base del recorte y del ahorro, disminuimos el déficit fiscal. Pero eso no tiene en cuenta de que el impacto en términos del producto, o sea, del crecimiento, puede ser muy malo, y no solo en términos sociales. Y por lo tanto la recaudación no crecer, sino que al contrario, estabilizarse o decrecer. Son dos lógicas totalmente diferentes, que no es solo que se den como contrapuestas en el Uruguay. Esto es un debate que viene de hace muchas décadas, pero que se fue saldando en las últimas, desde el 2008, desde la crisis del 2008, se fue saldando este debate con un corrimiento keynesiano. O sea que se fue, incluso en gobiernos muy de derecha, hacia las políticas de incremento del gasto en la generación de puestos de trabajo y de inversiones y en otros aspectos, para de esa manera reactivar y para de esa manera tener mejores ingresos y nivelar las finanzas públicas. Los únicos que no vamos en esa dirección somos nosotros. Respecto al desafuero del senador Guido Manini Ríos, ¿cuál va a ser la estrategia que va a seguir en la sesión parlamentaria de fines de septiembre el Frente Amplio? Yo creo que la estrategia es la que surge del propio pedido del fiscal. Pero antes quisiera decir una cosa. A mí me parece que sería equivocado si nosotros estuviéramos demasiado concentrados en el tema Manini o en algunos temas afines. Yo creo que la inmensa mayoría de la población está mucho más preocupada de si hay el desafuero de Manini Ríos u otra cuestión, está mucho más preocupada de las urgencias sociales y de empleo que de otra cosa, ¿no? Entonces, incluso todavía la campaña electoral en toda el área metropolitana es algo que se empieza a ver como que se da, ¿no? Entonces, el tema Manini debe ser contextualizado en este marco, como un problema del Poder Judicial, del relacionamiento entre el Poder Judicial y el Parlamento. Y desde ese punto de vista, la estrategia del Frente Amplio es hacer el análisis, que es lo que hemos hecho, y yo creo que muy seriamente, de los fundamentos que tiene el planteo del fiscal. Y a mí realmente el planteo de Morosoli me parece un planteo muy fundado. Estudié todo lo que había que estudiar, como niño aplicado, digamos, ¿no? Todo lo que había que estudiar, y el resultado es que Manini se contradice y cuando no se contradice hace afirmaciones que no tienen ninguna validación en todo el expediente. Entonces, me parece que el resultado obvio de esto es que no puede, somos todos iguales ante la ley o no. Ese es el problema de fondo. Y el problema de fondo es que se desmonta, ¿no? Se desmonta, cae
y se evidencia la vulnerabilidad del ataque al Poder Judicial, de que no tiene ninguna justificación el ataque al Poder Judicial, ¿no? Entonces, Manini queda muy mal parado, ¿no? A mi juicio queda muy mal parado. Porque, ¿Cómo ve la posición del Partido Nacional al respecto, que ha señalado que no hay fundamentos jurídicos como para otorgar el desafuero? y yo creo que es el precio del sostenimiento de la coalición. Lo dije durante toda la campaña electoral. Manini va a tener la llave de la coalición multicolor. Y efectivamente terminó teniéndola incluso en forma mucho más significativa de lo que se pensaba, ¿no? Por el número de parlamentarios que sacó. En el Senado, nosotros somos 13. Manini tiene 3 senadores. Sin los 3 senadores de Manini, la coalición no puede gobernar. Por lo tanto, tiene un arma en sentido parlamentario y de respaldo de la gobernabilidad clave. Entonces yo creo que el Partido Nacional, que hay muchos parlamentarios, esta es mi percepción, muchos parlamentarios del Partido Nacional que de esto entienden, de cuestiones judiciales entienden, que ven que este alegato está tan bien fundado que puede llevar a un procesamiento, ¿no? Y entonces eso se contrapone a los intereses políticos del Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es una estructuración en torno a un líder, ¿no? Si el líder resulta procesado, bueno, va a estar un tiempo en esa cuestión, hasta que termine. Cuando termine, si termina en que hay un dictamen de inocencia o lo que resuelva el juez se cumple y entonces queda eximido después de un tiempo y no tiene cuentas con la ley, digamos, ni con el Poder Judicial, retorna automáticamente al Parlamento. Esa es la interpretación jurídica que hizo nuestra bancada ya en el periodo anterior, no ahora. ¿Cómo ha visto la posición del senador expresidente José Mujica? ¿Usted personalmente ha hablado de este tema con Mujica? No he hablado porque Mujica a veces está, no está, yo qué sé. Y además Mujica es ingobernable, ¿no? Y llega a una conclusión, después llega a otra conclusión, cambia su enfoque, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la irrupción de Mujica ha sido utilizada como coartada por Manini. Porque ahora todo su discurso es que en realidad no quiere someterse a la justicia porque el Frente Amplio no le va a poder permitir volver al Parlamento, cuando jamás el Frente Amplio dijo eso, hizo lo contrario en periodos anteriores, y además lo ratificó por la unanimidad de la bancada. Y no solo eso, lo hizo resolver por la comisión. La comisión de... Sí, ¿usted está desconforme con lo que ha sido en este capítulo la actuación del senador Mujica? Estoy desconforme porque me parece que introdujo un elemento que no tiene, que era contradictorio con las resoluciones políticas de la bancada de senadores, y por lo tanto me parece que introdujo confusión. Por lo tanto, no he estado de acuerdo. Me sorprendió mucho el día que oí esto. Enseguida hicimos todos los contactos políticos con la presidencia del Frente Amplio y la reunión de la bancada, y hubo el pronunciamiento de la bancada y de la fuerza política. O sea, sí. Nosotros aplicamos la tesis Rizzo Ferrer, ¿no? Porque nos parece que es la más garantista, por esa razón. Es la más garantista de todas las interpretaciones jurídicas del artículo 114 de la Constitución. Por lo tanto, sí, y además corresponde al sentido común. Si en realidad es declarado inocente o le mandan una pena que la cumplió, entonces en ese momento automáticamente retorna al Senado. ¿Dónde dice que tenga que votarse?
Eso es una invención política. En realidad, lo dijo Mujica, le sirvió como coartada a Manini para organizar su discurso, pero en realidad Manini no iba a ir, yo creo que no iba a ir en ninguna condición. Rubio, tanto las actas que involucran a Gavazo como las que involucran a Gilberto Vázquez, desde la Asociación de Familiares, ahora el actual gobierno, señalan que no ha sido correcta la actuación del Frente Amplio, que el expresidente Tabaré Vázquez ha tenido muchas inconsistencias, lo mismo ocurre con los ministros de Defensa. El ministro actual de Defensa, Javier García, asegura que los expedientes estaban, que debía existir la voluntad política de leerlos y de actuar sobre ellos. Bueno, veamos de qué estamos hablando. Acá, en el 2006, hubo dos procesos paralelos. Uno, en el Tribunal de Honor, en el que estaba un conjunto de militares, y otro, el proceso judicial, simultáneos. Entonces, ¿qué sucedió en el Tribunal de Honor? ¿No? El Tribunal de Honor, la parte de las declaraciones, no la parte de la resolución del tribunal, ¿no? Sino la parte de las declaraciones, fueron separadas. Yo creo que fueron deliberadamente ocultadas, porque fueron a jurídica, salieron de jurídica, pero lo que fue elevado a la ministra Susana Berruti no incluía eso. Al punto no incluía eso que el trámite siguió, se hizo la homologación del fallo, degradando a Gilberto Vázquez por la fuga, y cuando el expediente retorna, un militar que forma parte de jurídica hace notar de que le falta una parte. O sea, le falta la parte de las actas de declaración de Gilberto Vázquez. Entonces, ese fue el proceso. Uno puede decir, bueno, pues tenían que haber sido más desconfiados, ¿no? Puede hacer un conjunto de razonamientos. Con el diario del lunes, sin duda, uno puede hacer estos razonamientos. Pero a mí me parece que hubo una operación política en ese momento para impedir que fuera de conocimiento de la opinión pública las barbaridades que declaraba Gilberto Vázquez, porque eso iba a impactar en la imagen de las Fuerzas Armadas y en el tema de derechos humanos. Además, no cierra por ningún lado. ¿Alguien se puede imaginar a la ministra Susana Berruti leyendo estas actas y quedándose callada? ¿Alguien imagina al presidente de la República cuando lo están amenazando con asesinarlo, manejando hipótesis de ese tipo, que esto no iba a provocar un lío fenomenal? ¿No? Esto no sucedió porque esto fue ocultado. Entonces, lo que muestra el ministro García es que Weiner, el secretario, había 3 civiles solamente en el Ministerio de Defensa y se conocía muy poco del Ministerio de Defensa porque se acababa de entrar, ¿no? Cuando se reclama que falta una parte, entonces dicen, busquen esas actas y pone, entréguese a ¿quién? A los que tenían el expediente de retorno, o sea, en jurídica. Y ahí va a el lugar de archivo correspondiente. Eso fue lo del 2006, pero lo interesante del 2006 es que el Tribunal de Honor del 2018-19, 17-19, sobre el cual nosotros hemos tenido que estudiar mucho, porque es el de Manini, ¿no? Los tribunales siempre empiezan por un punto. Si hay un militar sometido a Tribunal de Honor por cuestión de derechos humanos, piden los antecedentes judiciales. Y entonces, hay que leer no solo las actas de declaración de todos los que fueron convocados por el fiscal Morosoli, sino que hay que leer las sentencias judiciales en relación con las personas que estaban en el tribunal. Estaba Galvaso, Silveira y Maurente.
Pero las actas, las resoluciones judiciales del 2006 incluyen la mayor parte de las revelaciones que hizo Gilberto Vázquez en el Tribunal de Honor. O sea que en el Poder Judicial estaba. Y en el Poder Judicial esto y otra cantidad de cosas, como fueron testimonios de familiares y de otras personas, provocaron que la continuidad, procesamientos, y eso siguió su curso. Pero siguió su curso en la reserva del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué el Poder Judicial pudo hacer esto? Porque en el 2005, cuando el juez pregunta si eso está comprendido en la ley de caducidad o no, que es el caso del segundo vuelo, Tabaré Vázquez dice, no está comprendido. Todos los casos que llegaron por aquellos agujeros que tenía la ley de caducidad, las zonas, digamos, no cubiertas, que eran los civiles, los mandos y los sucesos en el extranjero, fueron declarados no amparados por la ley de caducidad. Entonces se inició un proceso en 2005 que lo llevó adelante Mirta Yance y después el juez Charles, por el cual se condenó esto. Esta es la parte de la historia que no se cuenta. Entonces, si uno no tiene en cuenta todos los elementos, resulta una historia misteriosa. Bueno, yo creo que la historia es esta. Sí, gracias por la entrevista, Enrique Rubio. Muchas gracias. Espero no haberme extendido demasiado en esta última parte, pero es una parte clave. Bueno, gracias. Gracias a ti.